Buenas tardes, compañeros. Ya vi que están poniendo presente ahí, pero así no funcionan las cosas. Gracias por venir a la conferencia del curso. Como les había mencionado, el tema va a ser introducción a las herramientas para poder crear analizadores léxicos, ¿verdad? La razón por la cual se escogió este tema es para que ustedes tengan una idea de cómo es que se manejan este tipo de cosas en los próximos cursos, como son compiladores 1 y compiladores 2, ¿verdad? El compañero que nos va a estar dando la conferencia es Carlos Estrada. Él tiene experiencia en varias herramientas para distintos lenguajes, ¿verdad? Como Java, C++, C Sharp, Python. Y nos va a estar compartiendo un poco de su conocimiento. Así que te dejo ahí a cargo, Carlos. Ok, bueno, ahorita vamos a empezar. Solo voy a compartir mi pantalla primero. Ahí estamos, creo que ya se puede ver mi pantalla, entonces vamos a comenzar. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, compañeros, para empezar, mi nombre, como ya mencionó aquí mi compañero, es Carlos Estrada, y el día de hoy yo les voy a impartir esta conferencia que hemos denominado Introducción a las herramientas para generar analizadores léxicos. Sé que el nombre les puede sonar un poco genérico, pero piensen en esto como una introducción a los generadores de analizadores, a herramientas que van a ser de utilidad en compiladores 1 y especialmente en compiladores 2. Porque, bueno, antes el Pensum se manejaba el Pensum se manejaba un poco distinto, entonces en compiladores 1 se empezaba con analizadores, pero según yo he escuchado, ahora en compiladores 1 ya no es tanto, sino que es más que todo en compiladores 2, ¿verdad? Realmente no estoy muy al tanto de eso, pero ustedes probablemente lo irán experimentando. Sea como sea el caso, ya sea en compiladores 1 o hasta compiladores 2, ustedes van a tener que tratar con estas herramientas. Y pues sería bueno que tengan un poco de experiencia, un poco de conocimiento antes de llegar a ellas, porque si llegan a ellas sin ninguna base, el cambio sí se siente un tanto notable, ¿verdad? Bueno, como no estoy seguro realmente que tanto estén familiarizados con este tema, si alguno tiene experiencia en ello o no, imagino yo que por ser lenguajes puede que la mayoría no. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla y pues si alguno de ustedes ya conoce del mismo, pues entienda que si voy despacio es porque quiero dar una base, más que todo, y no adentrarme tanto en las cosas más complejas o más detalladas. Pero igual, si cualquier duda o algo, no duden en abrir su micrófono y pues yo les estaría respondiendo. Bueno, pues entonces, vamos a empezar hablando un poco de las herramientas de parseo. Como imagino todos sabemos, o pues si no, vamos a aprender ahorita, un compilador es un programa que se encarga de analizar y traducir una serie de instrucciones en algo a lo que nosotros denominamos código fuente o programa fuente, el texto de entrada. Y y el compilador se encarga de traducir este código que leyó a una serie de instrucciones en algo a lo que nosotros denominamos código objeto, el cual generalmente será, bueno, dependiendo de qué es lo que les dejen, ¿verdad? Pero en términos generales, un compilador transforma el código fuente en código objeto, el cual generalmente es código de máquina. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué existen los compiladores? Pues como, digamos, el código que nosotros utilizamos es inteligible para nosotras las personas, pero no para la computadora.
y el código que maneja la computadora, código de máquina, es entendible para la computadora, pero no para nosotros. Entonces es necesario que se realice una transición entre lo que nosotros entendemos y lo que la computadora entiende. Y por ello pues surgen los compiladores, ¿verdad? Ellos se encargan de hacer este proceso. Generalmente pues este código máquina, esta salida que obtenemos de un compilador es lo que generalmente mencionamos como un ejecutable. Digamos, cuando ustedes trabajan con Java, cuando ustedes trabajan con C++, C Sharp y demás de estos, pues, lenguajes, generalmente ustedes obtienen a la hora de construir lo que han ejecutado un ejecutable. Desde ahí está en funcionamiento un compilador. Agarra el código de entrada y pues genera el código de salida, el código objeto. Y la razón por la que hace esto es porque el código objeto, el código de salida, ya está compilado para que la computadora lo entienda, ¿verdad? Entonces tiene un procesamiento mucho más rápido. Tiene un procesamiento mucho más rápido, a diferencia de pues, el que se tiene que ir interpretando línea por línea. Cosas distintas. Bueno, eso es un compilador. Por otro lado, los intérpretes, a diferencia de un compilador, un intérprete tiene que analizar nuevamente cada vez que se corre un proceso, cada vez que se va a ejecutar un proceso, un intérprete debe de analizar el código de entrada. Esa es como la diferencia principal que podríamos observar entre lo compilado y lo interpretado. Lo compilado, una vez es compilado, ya no necesita volver a ser analizado el código, porque el código ya fue analizado, pues ya fue compilado y ahora es código objeto y ahí está, ya corre solamente el código objeto. Mientras que lo interpretado, cada vez que ustedes lo vayan a correr, va a ser un parseo, ¿verdad? Va a tener que pasar por las distintas etapas, del compilador, como podemos ver en la imagen, eh, son 6. Generalmente en compiladores 1 ustedes van a ver las primeras 3 y en compiladores 2 se llega a ver las otras 3. O así era cuando yo lo llevé al menos. Ahora no sé si en compiladores 1 solo son las primeras 2 y las últimas 4 son las compiladores 2. Realmente no estoy seguro cómo lo estarán manejando actualmente. Pero para darles una breve idea de qué significan estas etapas, pues lo léxico, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, corresponde a analizar que los caracteres, los tokens, los símbolos, digamos, que conforman el lenguaje, pertenezcan al lenguaje. Eso es léxico. Sintáctico tiene que ver con el orden, que las cosas vengan en el orden correcto, y semántico tiene que ver con el sentido, que las cosas hagan sentido. ¿Verdad? Después tenemos la generación de código objeto, la optimización y la generación de código objetivo, pues, que son etapas que verán probablemente más adelante. Bueno, eso es como una idea de los intérpretes. Um, Asimismo, pero hay digamos, como expliqué, un compilador pues hace este proceso una sola vez, un intérprete lo hace cada vez que se ejecuta. Y al lado de estas fases hay un conjunto de temas, un conjunto de temas que van asociados y que siempre deben de ir, como lo podemos ver en la imagen, es la tabla de símbolos, el manejo de errores, la tabla de símbolos y el manejo de errores. El manejo de errores, bueno, el manejo de errores es necesario e importante, pues tenemos que manejar errores de distintos tipos, tanto léxicos como sintácticos como semánticos. El manejo de errores es de gran importancia porque esto nos permite esto nos permite, digamos, detener el flujo del programa en caso se encuentre algún error para evitar ejecutar algo que no se debe ejecutar. Evitar errores, evitar enciclamientos, incluso. Todo depende de las reglas que nosotros manejemos. Y la tabla de símbolos se relaciona bastante con lo que viene siendo lo léxico, ¿verdad?
No sé si ya lo han visto o no sé si ya conocen el tema o no. Pero en una tabla de símbolos es una estructura en la cual nosotros vamos a guardar información relevante para nuestro programa. Generalmente, pues guardamos los tokens, los lexemas, la línea, la columna donde se encontró ese token, ese lexema, el, el ID, el tipo, digamos, de token y demás. Guardamos características en las tablas de símbolos y esto nos va a permitir, y esta información que nosotros guardamos dentro de esta estructura nos será de utilidad a futuro en las distintas etapas de nuestro programa. Saben, yo mencioné token y lexema, imagino, bueno, no sé si lo han visto ya, pero parte de lo léxico, digamos, cuando tenemos una entrada de texto, los lexemas es el texto que nosotros vemos y los tokens son como los identificadores asociados a los distintos tipos de lexemas. Eh, si, por ejemplo, yo puedo decir de que el token ID se va a componer por una sucesión de caracteres y números, el cual siempre debe empezar con un carácter, de letras y números, el cual siempre debe empezar con una letra. Por ejemplo, entonces todos los IDs se conforman por esa expresión regular. Las expresiones regulares también son parte muy importante de lo que es la identificación de cosas léxicas. Pero bueno, con estos conceptos en mente, podemos empezar a comprender que procesar un lenguaje es bastante complejo por todas las distintas validaciones que tenemos que hacer. Y el tener que diseñar el software que se encargará de cada una de estas fases de este análisis es un trabajo bastante difícil de hacer, en especial cuando se empieza desde cero. Bueno, no sé qué tanto habrán hecho ya durante el semestre o qué tanto tenga planeado auxiliar hacer ustedes durante el semestre, pero bueno, si hay alguno que ha llevado el curso, se habrá dado cuenta, o incluso si no han llevado el curso, si se ponen a pensar en realizar un programa que les permita programar, se podrán imaginar la complejidad asociada con hacer algo así. Claro, esta varía dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, pero el realizar las distintas etapas, manejar los errores, llevar un buen control de la tabla de símbolos, generar reportes y todo lo demás, puede llegar a ser bastante complejo, en especial cuando implementamos programas o lenguajes de un nivel un poco más alto. Por ejemplo, en compiladores 2, en algún punto, les puede tocar hacer algo parecido a un Python, a un Java, a un PHP, incluso algo así, donde manejan variables, manejan arreglos, manejan objetos, estructuras, y pues hacer eso a patita, como le diría uno desde cero, es un proceso bastante complicado. Entonces, por ello, en algún momento se desarrollan las herramientas, de las cuales les estoy hablando, y estas se encargan de facilitarnos este proceso. Eh, Estas herramientas buscan permitirnos realizar, eh, estas herramientas buscan permitirnos realizar el análisis léxico, el análisis sintáctico, de una forma mucho más fácil, ya que en lugar de nosotros tener que programar todo, tener que programar la lógica, en este caso, estas herramientas nos permiten simplemente especificar la estructura del lenguaje, especificar las expresiones regulares asociadas a nuestros tokens, la gramática asociada a nuestra sintaxis, eh, así como una expresión, digamos, las expresiones regulares se usan generalmente para identificar lo léxico. Digamos, ustedes dicen que esta expresión regular define cierto token, pero ya cuando se pasa a lo sintáctico, una expresión regular no se da abasto para abarcar lo complejo que es la sintaxis. Podrían intentar hacer un super autómata, un mega autómata, ¿verdad? Bueno, imagino que ya han visto autómatas, que se ve en lenguaje. Un autómata es un grafo compuesto de nodos, los cuales se apuntan entre sí en cierto orden, y nos permite identificar, identificar si una entrada corresponde o no a una expresión regular, o al menos así es como yo lo definía.
Y hay distintos métodos para crear autómatas. Es algo que tal vez mencioné más adelante. Pero digamos, en ese caso, cuando hablamos de lo sintáctico, un autómata no se da abasto. Entonces ahí entra la gramática, que es un poco más compleja. Pero bueno, estas herramientas, volviendo al tema, estas herramientas nos permiten especificar la estructura del lenguaje. Los símbolos que se van a admitir, las expresiones regulares asociadas a los tokens, a estos símbolos, como estoy mencionando, e incluso nos permiten asociar acciones a nuestra gramática, que como dije, la gramática es lo que nos va a permitir manejar los sintácticos. Entonces, al poder asociar acciones, nosotros facilitamos la realización de los distintos tipos de análisis y de las distintas ejecuciones que vamos a llevar a cabo, de la generación de reportes, del control de errores. Al poder insertar acciones dentro de la gramática, nosotros realmente nos vemos beneficiados, puesto que se facilita en gran manera el proceso de análisis, el proceso de parseo, por ejemplo, como se le dice algunas veces. Y pues esta clase de herramientas se caracterizan porque tienden a generar código en el lenguaje que se está trabajando. Y ya este código que se genera mediante las herramientas es el que nosotros vamos a usar o el que será usado para nuestro procesamiento, ¿verdad? Hay un gran número de lenguajes que poseen herramientas de este tipo. O sea, podemos encontrar herramientas de este tipo en Java. Las herramientas de este tipo en Java son Gflex y Cobb. Hay otra, recuerdo yo que también que es descendente, pero en este momento no recuerdo el nombre. En C++ tenemos Bison y Lex. En Java es JavaCC. Sí. En JavaScript tenemos JSON. En C# tenemos Irony. Y en Python tenemos Apply. Que de hecho el ejemplo que les traigo hoy al final, más o menos al final de lo que les tengo que comentar de la conferencia, el ejemplo es en Python, es Comply. Es un proyecto que yo tengo de compiladores 2, pero el proyecto es un tanto grande, entonces yo me voy a centrar en los aspectos que competen a esta conferencia, que es lo léxico, ¿verdad? Y me ayuda el proyecto, pues tiene varios ejemplos que pueden ser de utilidad. Asimismo, pues les tengo por ahí un link de un tutorial sencillo, de un blog donde hay un tutorial sencillo, que eso les puede ayudar en caso pues les toque realizar algo. Ese tutorial les puede ayudar a empezar con Python. Y ya pues de eso pueden proseguir ya algo más complejo según sus capacidades. Y pues bueno, aunque cada una de las herramientas que mencioné tiene sus peculiaridades, en su mayoría se relacionan con el lenguaje para el cual fueron diseñadas. Todas tienen una estructura general similar. ¿Cuál es esta estructura general similar? Pues bueno, todas las herramientas tienen una sección referente al análisis léxico, para empezar, en la cual se nos permite determinar qué es admitido por nuestro lenguaje. Y pues esto se hace mediante la ayuda de expresiones regulares, o simplemente palabras reservadas, con las cuales podemos determinar qué es aceptado. Y de esta forma realizar el análisis léxico correspondiente. Dentro de este aspecto léxico podemos definir nuestro lenguaje va a ser case sensitive, digamos si va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas o no, o el hecho de manejar errores en caso venga algo incorrecto dentro de nuestra entrada léxicamente, digamos. ¿Qué es lo léxico? Como mencioné previamente, lo léxico es la verificación de que lo que se ingresa corresponde al lenguaje, sin importar si, sin importar el orden de este. Es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de algo léxico. En Python nosotros no usamos punto y coma. Python, a diferencia de otros lenguajes, no usa punto y coma. Python es un lenguaje identado. ¿Qué es la indentación? La tabulación, digamos, los espacios. En base a eso, Python identifica qué pertenece a qué cosa. Y pues, en Python, un punto y coma es un error léxico. ¿Por qué? Porque el punto y coma no pertenece al lenguaje. No es que lo hayamos puesto donde no va, es que simplemente no va. No va dentro del lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos
ejemplos, ¿verdad? De algunas definiciones léxicas que sacadas de código, ¿verdad? De alguna de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos definir un comentario, por ejemplo, un comentario tipo JavaScript, el comentario de una línea, generalmente son dos barras inclinadas seguidas de cualquier carácter, hasta que encuentre un salto de línea. Entonces, si se fijan, aquí lo definimos con una expresión regular. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir a nuestro analizador de que debe aceptar cualquier cosa que sigan esas dos líneas inclinadas hasta que encuentre un salto de línea. Y pues la mejor forma de hacer eso es con una expresión regular. De otra forma, realmente no hay otra forma de hacerlo. Necesitamos una expresión regular. Ahora bien, la expresión regular que ustedes vayan a poner, que ustedes van a utilizar, depende de lo que se les esté pidiendo. Depende de lo que ustedes tengan contemplado su lenguaje va a manejar, su lenguaje va a hacer. Si su lenguaje va a manejar cualquier cosa dentro de un comentario, pues el comentario de una línea, comentarios multilínea, por ejemplo, aquí tengo un comentario de multilínea y es que también estos están en JavaScript, están en Java. Por ejemplo, espacios, el hecho de que hayan enteros, el hecho de que hayan números con punto decimal, caracteres, letras. Por ejemplo, un ID. ¿Cómo se conforma un ID? Pues en este caso un ID conformaba por una letra seguido de letras o números o guión bajo. Y pues, bueno, no sé si en este punto de la carrera ya han visto expresiones regulares. Eh, si ya las han visto, pues pueden darse cuenta que, digamos, va una letra de fijo y luego entre paréntesis tenemos que puede ir eh, o letra, o entero, o guión bajo, cero o más veces. Ese es el asterisco. Si no han visto expresiones regulares, pues las van a ver en su momento y es en base a estas expresiones regulares que ustedes conforman que ustedes conforman estos patrones que van a facilitarles el uso de herramientas de análisis. Por ejemplo, el caso de un booleano. En este caso, pues yo definí que booleano es true o false, nada más. Y booleano es true o false, simplemente. Y por ejemplo, si nuestro lenguaje es case sensitive, que es sensible a mayúsculas y minúsculas, true o false siempre tendría que venir en minúscula. Si nuestro lenguaje no es sensible a mayúsculas y minúsculas, true o false pueden venir en mayúsculas, pueden venir en minúsculas, pueden venir con mayúsculas intercaladas, que igual será detectado. Pero todo eso lo definimos nosotros en nuestro lenguaje. No, este es código Java. De hecho, no. También podemos hacer que ignore estas cosas. Por ejemplo, podemos asociar acciones. Por ejemplo, en Java podemos asociar acciones a lo léxico. En este caso era crear símbolos. Que digamos los símbolos eran objetos que yo había definido en ese momento y pues yo decía que un símbolo tenía el valor, digamos, columna, no, bueno, tenía el token, columna línea y el exema, que sería el texto que se leyó. Entonces, en este caso, pues yo creaba símbolos así. ¿Y para qué creamos símbolos? ¿Por qué es necesario en algún momento? No solo porque nos van a ser de utilidad para nuestro análisis sintáctico posteriormente, sino también porque estos los vamos guardando en la estructura que mencioné antes, que se llama tabla de símbolos. Y con estos vamos a generar reportes. La generación de reportes cuando estamos desarrollando un programa con herramientas para realizar análisis, eh, para realizar parseos, son de gran utilidad. Son algo son algo que realmente no deberíamos de dejar de último si les dejan algún proyecto en este sentido. Traten de ir llevando tanto su manejo de errores como su generación de reportes de la mano de lo que van desarrollando. ¿Por qué? Porque el tener esto les va permitiendo tener retroalimentación mientras van desarrollando su proyecto. Digamos, es muy distinto de que yo ya desarrollé, digamos, parte de mi proyecto y me pongo a probarlo y truena, y yo no tengo razón por la cual el proyecto no ocurrió como debía, a que yo venga, falle y me genere un reporte o me genere múltiples reportes y yo pueda ver, ok,
esto no debería ser así, esto marca que hay un error aquí, y en base a eso yo puedo ir puliendo, digamos, lo que voy desarrollando. Por eso es de gran importancia. Ahora bien, les voy a hablar un poquito de lo sintáctico, que realmente lo sintáctico no es la prioridad en este momento, entonces solamente voy a darle una pequeña pasada. Se considera importante mencionárselos, pues en algún momento lo van a encontrar. Y pues sirve tener al menos una noción de las cosas, un presaber, para no estar completamente perdidos cuando encontramos algo. Bueno, como entenderán, todas las herramientas, o bueno, para la mayoría, para todos los lenguajes donde hay herramientas de parseo, tenemos lo léxico y tenemos lo sintáctico. Lo sintáctico es parte de, y si no está dentro dentro de la misma herramienta, hay una herramienta complementaria que lo posee. Por ejemplo, en Python, pues solamente Ply maneja tanto lo léxico como lo sintáctico. Pero en Java, por ejemplo, si usamos Gflex y Cop, Gflex maneja lo léxico y Cop maneja lo sintáctico. Ya si usamos Java CC, pues Java CC maneja ambos. Eh, en la sección de lo léxico, en la sección del analizador que corresponde al léxico, no solamente podemos analizar el orden de los diversos tokens, que como dije, no, la sección que maneja lo sintáctico, perdón. La sección que maneja lo sintáctico, podemos analizar no solamente el orden de los diversos tokens, que como dije, pues el orden es de gran importancia. El orden es lo sintáctico, mejor dicho. Sino también podemos incrustar el manejo de errores e insertar acciones dentro de nuestra gramática. Interacciones dentro de nuestra gramática, que como dije, pues, es, digamos, la estructura, la gramática es el patrón que define el orden que deben llevar nuestros distintos tokens. Son como las reglas que determinan cómo debe de estar conformado en qué orden deben de venir las cosas. Y, por ejemplo, déjame ver. Sí, por ejemplo, aquí tengo la gramática de una declaración. Una declaración se conforma de un tipo, un ID, igual, y una expresión, o un tipo y un ID. ¿Verdad? Entonces, entonces digamos, o sea, viene un tipo. ¿Cuáles son los tipos? Pues los tipos, digamos, tengo entero, doble, carácter, string en este caso. Digamos, podría ser int a igual a 3. Y eso es una declaración. O int a, punto y coma, por ejemplo. Eso ya es una declaración. Digamos, lo sintáctico se encarga de ver eso, ver ese patrón, ver esa forma, para que nuestro analizador, nuestro generador de analizador, o ya una vez sea implementado, nuestro analizador pueda manejar todo eso. ¿Verdad? Bueno, pues, siguiendo con, de ahí viene lo semántico tiene que ver con el significado de las cosas. Por ejemplo, si yo digo en A es 2, pues o sea, digamos que el valor que yo estoy asignando corresponda, tenga sentido, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, si yo digo que voy a asignar una variable entera y aquí asignara un booleano o aquí asignara un string, esto genera error, pero ese error no es léxico porque tanto el tipo como la variable, como el símbolo igual como el valor pertenecen al lenguaje, no es sintáctico porque el hecho de que venga un tipo, una variable, un igual y un valor es el orden correcto, entonces el error es semántico, porque digamos, viene el tipo, viene la variable, viene el igual, pero el valor no corresponde al tipo que se está asignando. Entonces ahí es un error semántico, es un error de lógica. Eh, bueno, pues ahora bien, existen, digamos, siempre que implementamos eh, al menos en la carrera, se nos va a pedir realizar una interfaz, realizar un analizador de texto. Cómo lo diseñemos realmente depende de las especificaciones que se nos den,
Pero algo que quiero yo mencionar y que siento que es importante es que ustedes denoten la gran capacidad que tienen estas herramientas de analizar, estas herramientas para generar analizadores. Pueden ir desde algo sencillo, ¿verdad? Como podrán observar aquí, que es asignar una variable, sumar un par de variables e imprimir un resultado, desde algo sencillo como lo que es la asignación de variables y la impresión de resultados, hasta algo complejo como un programa que les genere autómatas. Un programa que les genere autómatas por medio del método del árbol y que ahí les permita ver, digamos, el árbol que se usó. Recuerdo yo que el método del árbol es un tema que se ve en lenguajes, pero no sé si habrán llegado a él. Si no, pues está bien, es algo que verán en futuro en la carrera, un tema bastante interesante. Pero digamos que un programa el cual en base a expresiones regulares genere las gráficas, digamos las gráficas que corresponden al autómata de esa expresión regular. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, esta es la gráfica de un ID, de la expresión regular de un ID. ¿Por qué? Porque empieza con letra y de ahí puede seguir con dígito, letra o guión bajo. Una o muchas veces. Y ya sea que solamente tenga la letra o sea la letra seguida de alguno de estos, está en un estado de aceptación. O sea, es correcto que venga de cualquiera de esas formas. Bueno, pues, viendo con, ahora sí les voy a hablar un poquito de lo que es Python y pues subsecuentemente de lo que es Ply y pues quería mencionar Tkinter porque les puede servir si van a trabajar con Python. Bueno, para empezar, Python es un lenguaje de programación de escritura rápida, escalable, robusto, abierto. Tiene muchas ventajas. ¿Qué quiero decir con escritura rápida? Python es bastante simple. Python es un lenguaje muy simple, muy fácil de comprender. Eh, si lo tuviera que comparar algo, se parece un poco a JavaScript en el sentido de que es bastante sencillo de entender. No se complica la vida. Python es bastante simple. Eh, y por lo mismo, Python es usado para backends. Python puede ser usado para generar interfaces gráficas. Python puede ser usado incluso en inteligencia artificial. Python es usado en inteligencia artificial. Y esto es porque Python permite plasmar ideas complejas en pocas líneas de código, algo que realmente es de gran utilidad. Hinter es una de las cosas que están en la imagen. Aquí agregué el link de la documentación de Hinter. Es una librería que se usa para generar interfaces gráficas en Python. Las interfaces gráficas, pues bueno, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, bueno, realmente no sé a qué estén acostumbrados, pero digamos, cuando yo llevé el curso, yo estaba acostumbrado a que, por ejemplo, en C Sharp, como se usa Visual Studio, en Visual Studio, pues yo simplemente arrastro y genero interfaces con drag and drop. O por ejemplo en Java también tiene drag and drop. Python, bueno, Tkinter no tiene eso, pero la estructura del código que se usa para generar interfaces es bastante sencilla. Se los voy a mostrar más adelante y van a ver, es bastante accesible. Y bueno, ya hablan un poco de estos dos, pasa el tema principal, que es Ply. ¿Qué es Ply? Ply, no sé si le ven ahí, pero Ply es, es la herramienta de generador de analizadores para Python. ¿Qué significa Ply? Pues Ply viene de Python, Lex y Jack. Y pues bueno, ¿qué es Lex y qué es Jack? Ya sabemos que es Python. Lex es una herramienta para generar analizadores léxicos, la cual generalmente es usada de la mano de Jack. Y Lex digamos, tanto Lex y Jack son herramientas que vienen usándose para la generación de analizadores léxicos desde, bueno, en C, para ser específicos, vienen usando para la generación de analizadores léxicos en C, C++. Y Ply viene siendo la adaptación de esas herramientas a Python, la conversión, digamos, de lo que esas herramientas hacían en C, pero ahora en lenguaje de Python, ahora en Python. Pues por eso es que
digamos, por eso es que es Python Lex Jack. Pues Lex viene de léxico, Jack es es un acrónimo, el cual, en un acrónimo en inglés, el cual pasado al español significa pues otro analizador sintáctico. Yo sabía, eso es otro generador de compiladores más, perdón. Jack significa otro generador de compiladores más. Que su nombre en inglés es Yet Another Compiler. Es decir, otro generador de compiladores más. Otro compilador de compiladores, por decirlo así. Porque es lo que hace realmente. Son herramientas que nos permiten generar programas para programar. Suena redundante, pero ya una vez ustedes se meten a trabajar con ellas, van a ver la gran capacidad que tienen y lo mucho que pueden hacer con ellas. Realmente una gran ayuda en estos cursos. Bueno, les voy a mostrar, no sé si, bueno, sí, les voy a mostrar primero un blog que, que ha sido de gran utilidad durante la mayoría, que siempre que uno lleva compiladores es una herramienta a la cual uno para recurriendo. Entonces, y pues su auxiliar posee ese link. Si en algún momento a ustedes les interesa leer un poco más a profundidad, pues, se lo pueden pedir y él se los va a compartir. Y es el link que podemos ver aquí, que es el blog del ingeniero Navarro. El ingeniero Navarro es el ingeniero, bueno, era o es un ingeniero de compiladores 2, y pues él en su blog tiene tutoriales de distintos lenguajes. En este caso, por ejemplo, tenemos el de Python completo. Él aquí explica cómo instalarlo. Para instalar Ply, realmente para usar Ply en Python, lo único que necesitamos es tener Python ya en nuestra computadora y descargar el archivo de Ply. Realmente no necesitamos instalar nada más, simplemente descargar el archivo. Y una vez agregamos ese archivo a nuestro directorio, pues ya podemos proceder a usarlo. Bastante simple realmente. Pues él aquí explica, ¿verdad? Ya tenemos el archivo de Ply. El archivo de Ply es usado. Y ya pues, ya una vez tenemos el archivo de Ply, nosotros generamos nuestra gramática. Agregamos tokens, agregamos tokens, los cuales tienen el lexema, los cuales pueden ser expresiones regulares, pueden ser palabras reservadas, y pues podemos asociar incluso las acciones a nuestros tokens, o acciones cuando se reconozcan estos tokens, como puede ser el parseo de los mismos, porque tomen en cuenta que cuando se lee una entrada, la entrada es un string. Una entrada es un string. Y si la vamos a usar dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro programa, dentro de nuestro código, pues generalmente algún tipo de parseo se requiere, ¿verdad? O sea, sumar strings, pues no nos va a dar una cadena, pero si realmente lo que estamos leyendo es un float, o sea, un número con punto flotante, y lo vamos a necesitar sumar después, pues es útil el convertirlo de una vez a float, ¿verdad? Para que se guarde como float, y ahí ya lo usamos como float. Podemos decir una como les mencioné, y pues bueno, esa sería como una idea general de cómo, digamos, para instalarlo y cómo, para instalar Fly para empezar, pues este tutorial es bastante útil. Y pues si en algún momento se les llama la atención, yo estoy seguro que su auxiliar les podría compartir este link. Y pues bueno, el código que quería mostrarles está por aquí. Aquí estamos. Ahora les voy a mostrar un poco del proyecto que les había mencionado anteriormente. Como expliqué, para usar Fly, lo único que necesitamos es agregar la carpeta en nuestro directorio. Como pueden ver aquí, pues la carpeta está en mi directorio. En la carpeta, pues ustedes la descargan y ya viene con todo. Una vez ustedes tienen la carpeta, lo que necesitamos es escribir la gramática. En este caso, pues vamos a definir palabras reservadas. Sí, vamos a definir palabras reservadas. Y las palabras reservadas, así como todo lo léxico, requieren un token.
todo lo léxico requiere un token porque el token es lo que es lo que va a agruparlas, es lo que va a permitirnos decir, ok, lo que nos va a permitir manejarlas y verlas en nuestra tabla de símbolos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este lenguaje, nosotros teníamos un goto, un set, print, if, esas eran nuestras palabras reservadas. Y teníamos una serie de tokens más, los cuales se suman a la lista de reservadas para tener el total de tokens y definíamos de esta forma. Imply para definir tokens, digamos, podemos definirlos como palabras reservadas o podemos definirlos a través de este formato, que es T bajo el nombre de token. T bajo, ¿por qué? Porque es token bajo el nombre que le estamos dando al token, ¿verdad? En este caso, pues a punto y coma, dos puntos, corchetes, paréntesis, demás. Demás expresión, demás símbolos específicos. Y pues también podemos definirlos con funciones asociados a expresiones regulares. Por ejemplo, en este caso, pues un decimal, si se fijan aquí está asociado a una expresión regular, que en nuestro caso era dígito una o más veces, punto, seguido de dígito una o más veces. Y pues ya ese valor era casteado a float, y en caso no se pudiera castear, pues se imprimía, ¿verdad? El valor no se puede, o sea, el valor es muy grande y no se puede castear, y se agregaba el error a una lista de errores. Si se fijan aquí, pues dice C error es algo que yo definí una clase de error, que yo les recomiendo, ¿verdad? Si están trabajando en cualquier lenguaje que les toque trabajar con herramientas, es bastante práctico definir ustedes sus propias clases, por ejemplo, la clase de errores. ¿Por qué? Porque esto les da un mayor control sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, en mi clase de error yo tenía guardada la columna, la línea, el tipo del error y la descripción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me ayudaba después a la hora de hacer reportes y pues por lo mismo en la clase tiene una función getText. Por ejemplo, yo aquí definía, pues es un error léxico, que es el tipo de error, error en el valor float, y aquí pues ya agregaba la línea y creo que la columna. Bueno, o un ID, no me acuerdo muy bien qué es eso. Bueno, pues lo mismo para entero, cadena, tables, para cualquier cosa que ustedes definan o que vayan a definir una expresión regular, es de gran utilidad que siempre, bueno, para todo lo léxico, para todos los sintácticos que manejen sus errores y que ustedes mismos manejen esos errores. Les va a ayudar bastante a la hora de generar reportes. Y pues bueno, ya una vez tenemos, digamos, lo léxico, se hace esto. En lo que se hace, digamos, ya no tenemos lo léxico, que es todo lo léxico y variables, comentarios. Le digo yo, ignorar ciertos caracteres, cómo manejar la nueva línea, encontrar una columna, cómo manejar los errores. En caso encuentre un error, yo aquí le digo que lo agregue a mi lista de errores. Y una vez tenemos lo léxico, en Play nosotros venimos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un import de Play, que es la carpeta que tenemos acá, .lex, que es este archivo de Python que se encuentra dentro de la carpeta Play, de como dije, eso ustedes no lo definen, eso simplemente lo descargan. En este caso, pues lo vamos a importar y lo vamos a nombrar lex. Y yo podría decir que lexer es igual a lex.lex. Se manda a llamar al método lex de este archivo de Python, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro analizador léxico. De ahí, pues, ahí estoy viendo lo sintáctico, que es, pues, yo en precedencia, porque no sé si alguna vez han tenido que realizar una calculadora bueno, sí, ya tuvieron que haber llevado las mates, ¿verdad? Entonces en las mates ustedes ven que a la hora de realizar una operación con múltiples símbolos, tenemos precedencia de operadores. En este caso, como este programa podía manejar operaciones largas, asignaciones y demás, era necesario tener la presencia de operadores. Y en este caso la agregamos, ¿verdad? Y pues dentro de Python ustedes pueden realizar imports en cualquier área. Como les dije, Python es un lenguaje bastante sencillo. Por ejemplo, aquí realicé un import, dos imports en la línea 158 y 159.
Y estos imports ya los uso en el área sintáctica, ¿verdad? Tengo expresiones y tengo instrucciones. Eh, estoy enfocado más a lo léxico, pero un consejo que les podría dar yo, entonces siempre es que siempre traten, o cuando trabajen con o les toque hacer esto, traten de entender esa diferencia entre expresiones e instrucciones. Expresiones son valores, instrucciones son todo lo que no es un valor. Puede ser una instrucción, o es una instrucción. Y ya eso les da un poco más de abstracción y esa abstracción les ayuda bastante a la hora de diseñar su gramática y todo lo demás. Por ejemplo, aquí diseñé una gramática un poco compleja. No vamos a entrar en detalles de ella, ¿verdad? Porque no es lo que nos compete en este momento. Y déjenme ver lo que quería mostrarles. Aquí arriba es esto. Lección. Bueno, entonces ahí definimos nuestro Excel. Nuestro Excel va a tomar todo lo que viene arriba de él. De ahí definimos nuestra gramática. Y pues nuestra gramática, como es lo sintáctico, va a usar Jack. Y pues igual, como ven, es apply, Jack, as Jack. Y así más o menos se estructura un archivo, un archivo de gramática en, en Play, con Python. Sé que es un poco general, pero la conferencia recuerdo que es de 3 a 4 y creo que ya voy a llegar a las 4. Entonces estoy tratando de apurar un poquito. Entonces, digamos, ya una vez tenemos definido nuestro archivo de gramática para Python, para Play, podemos usarla. Podemos importar esa gramática. En este caso, por ejemplo, yo en la ventana, en el archivo de ventana, importé la gramática ascendente y lo nombré G1. Y ahí más adelante, dentro de la gramática, digamos, yo en un método de ejecutar que tengo dentro de mi ventana, vengo yo y hago un G1.parse. La gramática.parse. Y si se fijan, pues parser es de aquí. Ajá. Parse es esto de acá. ¿Qué hace parse? Pues parse recibe una entrada, manda a llamar a parser y le dice parser.parse. Y pues en este caso Jack trabaja con Lex, ¿verdad? Jack y Lex trabajan de la mano. Pues ya estos se encargan de hacer tanto, ya a la hora de que se manda a hacer esto, estos se encargan tanto del análisis léxico como del análisis sintáctico. Y una vez eso pues se realizó, en este caso me devolvió un resultado. En este caso lo que me devolvía era lo que generaba el parser. Y pues ya con base a eso yo mandaba a llamar a mi método de ejecutar. Mi método de ejecutar se encargaba de recorrer esto. En mi caso, digamos, yo lo que hacía es que generaba un árbol de nodos, creo yo, y de ahí ya recorría, o generaba una lista de instrucciones. Generaba una lista de instrucciones mediante el parser con y cómo se genera una lista de instrucciones, pues eso es incrustando acciones en la gramática, es algo que van a ver más adelante. Y pues ya esa lista de instrucciones, simplemente mi método de ejecutar la recorre. Y las va ejecutando, va resolviendo expresiones, va ejecutando instrucciones, y pues así es más o menos como funciona. Así les quería mostrar lo sencillo que es hacer ventanas con interfaces gráficas con Tinker. Más o menos aquí ustedes definen frame. Realmente, o sea, realmente es bastante sencillo. Se ve bastante porque ahorita les voy a mostrar eso. El programa sí es un programa de compiladores 2, ¿verdad? Sí es un tanto eh, robusto en ese sentido. Por ejemplo, archivo. Vamos a abrir y digamos que vamos a abrir la calculadora, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un programa de calculadora. Es un programa de calculadora, el cual, para ejecutarlo, por ejemplo, en este caso, abrió la ventana. Déjenme ver si puedo moverla para allá. En este caso, pues me va pidiendo ingresar el primer número.
Vemos un 5. Ingrese el segundo número. Dejamos un 10. E ingrese al 10. ¿Qué operación desea realizar? Pues digamos que queremos realizar una suma. Y pues si se fijan, pues aquí nos dice la respuesta es 5 más 10 es 15. ¿Desea seguir disfrutando el programa? Y pues digamos que no. Digamos que no. Bastante sencillo el programa si lo piensan, pero para no complicarnos, ¿verdad? Vamos a dejar solo esto de aquí. Digamos que el programa puede guardar comentarios, una etiqueta main, y vamos a imprimir calculadora y print. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es tanto lo que es el programa, sino que lo léxico, que es en lo que nos deberíamos de enfocar. Y pues para empezar con lo léxico podemos ver, por ejemplo, la tabla de símbolos. En esta tabla de símbolos, en este caso, pues solamente tenemos una etiqueta, porque en este caso las etiquetas se guardaban en la tabla de símbolos, y pues decimos el ID o el token, por ejemplo, y aquí le puse ID, pero digamos el token es, no, el ID es, sí, el ID es el valor. ID es main, el tipo, que en este caso sería el token, es etiqueta, el valor es main. ¿Por qué hay diferencia entre ID y valor? Porque imaginemos si es una variable, el ID es el nombre de la variable y el valor es el valor actual de la variable. Dimensiones. Esto aplica para arreglos. Si esta variable fuera un arreglo, es cuántas dimensiones tiene el arreglo. Línea, en qué línea se encuentra, y referencia. Se está apuntando a algo, porque en este caso habían punteros, si no estoy mal. Por eso tenemos referencia. Otro aspecto importante en los reportes, y no sé si ya lo habrán visto hasta este punto, de símbolos, reporte gramatical, déjame. Ajá, el reporte gramatical pues nos dice la lista de instrucciones que fueron recorridas, reporte un tanto complejo, pero el que quería ver yo, el que quería mostrarles es el AST, el árbol de sintaxis, el árbol abstracto de sintaxis, Abstract Syntax Tree, si no estoy mal. Esto es de gran importancia cuando ustedes empiecen a trabajar con herramientas de parseo, de herramientas de analizadores, porque esto les va a dar una perspectiva más general, más abstracta de cómo se está comportando su programa, cómo se está integrando. Por ejemplo, en este caso, el programa de inicio, o sea, el programa inicial, es como mi etiqueta raíz, se compone de distintas cosas, ¿verdad? O sea, hay un label y hay dos instrucciones print. ¿Qué tiene la primera instrucción print? Pues la primera instrucción print se compone de la palabra reservada print, paréntesis, el texto calculadora, paréntesis. ¿Qué tiene la siguiente instrucción print? Pues print, paréntesis, en este caso es un /n, un enter. No salió porque Graphics maneja cierto, no, Graphics pues en este caso no lo manejó, y un paréntesis. ¿Y esto para qué me sirve? Me permite observar a gran escala cómo se está comportando mi gramática, mi léxico, mi sintáctico. Me permite verlo de forma un poco más abstracta y de esta forma yo poder trabajar mejor. Es de gran importancia que pues, siempre generen reportes. Asimismo, Graphics es muy útil para generar reportes. No sé si ya lo han usado, pero si no, lo recomiendo bastante. Y pues estamos casi en la hora. Divagué un poco. Pero si tienen alguna duda o hay alguno que les pueda ayudar, estoy abierto a preguntas. Y si no, pues su auxiliar dirá si hay algo más que él desee que mencione o si hay algo que él desee mencionar. Compañeros, ahí si alguien tiene dudas de algo que estuvo explicando, pues puede preguntarle al compañero Carlos. ¿Qué tal? Yo solo, buenas tardes, tenía duda con el generador de reportes, si lo podrías volver a mostrar. Ok, no hay problema. Vale, ¿te muestro el resultado o crees que explique código? Pregunto por qué.
Ajá, solo la parte del código, solo una pequeña parte donde estabas generando el reporte ahí en PDF cuando lo pasaste ahí de esta plataforma. Ah, pues digamos el generar reportes, lo mando a llamar aquí, pero el código ahorita te voy a decir dónde está. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, el reporte de AST, yo aquí lo tengo y utilizo Graphics, ¿verdad? Pues el reporte de AST lo que hace simplemente es que recorre la lista de instrucciones, digamos, que yo formé y que digamos cada nodo de la lista de instrucciones tiene, o sea, digamos, cada nodo en la lista de instrucciones tiene una variable de nodo y un número de nodo. Digamos, b nodo es como el valor del nodo, como el nodo en general. El nodo es el número de nodo y si simplemente se recorre la lista de instrucciones. O sea, lo que facilita el generar reportes es que tengas en tu gramática, cuando haces lo sintáctico, hayas estructurado las cosas bien, las cosas en una gramática ascendente, que las cosas, digamos, se hayan ido eh, sintetizando a la hora de que vas subiendo en la gramática. Entonces, por eso una lista de instrucciones ayuda bastante a ello. No sé si tal vez confunde un poco más la respuesta, pero digamos, este pedacito de código es lo que genera el punto dot, y ya una vez tenés el punto dot, está reporta este punto dot, ya simplemente se manda a llamar con dentro de la ventana, déjame ver dónde está el reporte, AST, por ejemplo, el reporte de AST aquí está, simplemente le digo que el dot lo parse a PDF, y pues solito y le das de ahí que lo muestre, ¿verdad? O sea, en sí el reporte de la AST, por ejemplo, se genera con estas, digamos, ¿estas qué? 12, estas 14 líneas generan el reporte de la AST. Pero, como digo, todo se basa en tu gramática. Ya, es que acá lo voy chequeando porque voy jalando, perdona que voy jalando pequeñas partes de tu código porque tal vez yo probo ahí en alguna cosa. Dale, dale, dale. Pero sí, o sea, digamos lo que ayuda bastante es tu gramática. O sea, si tu gramática te devuelve una lista de instrucciones, graficar el árbol es solamente recorrer esa lista. Sí, eso me di cuenta, no, pero se me hace complejo todavía. No, es plano, pues. Digamos, como pues se llama patrón interpretado. Por ejemplo, ¿por qué me refiero a lista de instrucciones? Déjame ver si. Reportes PDF, la SP. Ponerle que todo lo que yo vaya escribiendo aquí en mi código es una instrucción. Todo lo que voy escribiendo en mi código es una instrucción. Y la instrucción se puede componer de más instrucciones o de expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, la instrucción print lleva asociada una expresión, que es lo que va a imprimir. Pero, digamos, esta expresión podría ser una operación, ¿verdad? Entonces esto ya deriva en un como subárbol. Entonces así es como se va. Digamos, entonces cuando vos haces tu gramática, como la gramática es ascendente, esta va sintetizando, digamos, va agrupando las cosas hacia arriba. Entonces, no recuerdo si esto maneja suma. 5 más 5 más 5. Creo que no. Oh, espérame. Creo que aquí tengo que usar variables. 5 más 5 más 5. Punto, y aquí tengo que decir punto más. No sé más. Espérame, qué raro. Por PDF y AST. No, qué raro, no me está. Creo que era dólar. Ah, no, no, no. Ya me acordé que es aquí. Dólar
Si no estoy mal. Se encontró por ahí. Pero sincero no recuerdo la sintaxis. Sintaxis encontró uno, línea estándar. No recuerdo la sintaxis de mi programa, ya que lo estoy revisando. No, no hay problema. Igual con lo que me dijiste ya le entendí un poco cómo era la sintaxis. Ok, es que si no Gracias. lo... No, por ejemplo aquí está. Es que lleva variables, pero las variables tienen que ir con la forma T1. Entonces, por ejemplo, dólar T1, dólar T número, 5 más 5 más 5, poner. Entonces aquí vamos a imprimir dólar T1, es el formato que, porque no está, no recuerdo que lo estoy imprimiendo. Premio 1, pero sí, no sé qué estoy haciendo más, te soy sincero, yo de no tocar esta gramática. Pero sí, digamos que lo que va leyendo aquí, lo va leyendo como instrucciones y se fija en una lista, ¿verdad? Asignación, imprimir, otro imprimir, es una lista. Y esa es tu lista de instrucciones que forma el árbol después. Ya. Gracias. No sé si alguien más tiene preguntas y si no, pues solo ayúdenme a llenar una encuesta de la conferencia. Y ahí estaría. Ya Que sé lo vamos en lo que revisa Carlos ahí, le voy a enviar el formulario aquí por el Meet. Me hacen favor de llenarlo, por favor. que eso es que como esto se suponía que era código de 3 dimensiones, no acepta operaciones mayores a 2. O sea, la operación no puede tener 3 operandos, más de un operando, sino que solamente tiene que tener 2 valores y un operando. Por eso es que no da. Pero, por ejemplo, aquí en la lista de instrucciones, ¿te fijas? Ahora ya tiene un poquito más de forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, asignación, la asignación se conforma de digamos, un ID, un índice, en este caso, pues no es un arreglo, entonces no tiene índices, un igual y una operación. La operación es una suma, ¿verdad? Entonces, tu árbol se va formando conforme, digamos, se va leyendo la lista de instrucciones. Entonces, digamos, primero yo la etiqueta, después le doy una asignación, después un imprimir, después otro imprimir, y va leyendo que conforman cada una de estas cosas. Entonces, es esa anidación lo que genera el árbol. Pero, Mira, una pregunta así, pues indiscreta. Para hacer todo esto, ¿qué, qué leíste o qué investigaste? Es que sí está bien fumado detrás todo el ah, código. sí, o sea, en esto, digamos, digamos, esto es un programa de Compi2. Entonces, lo que necesitas como para poder hacerlo así, cuando yo llevé esos cursos, en Compi 1 era donde te pulían, digamos, para que vos pudieras manejar eso. O sea, digamos, lo primero que te dejaban era una calculadora, ¿verdad? Que hiciera sumas, restas, multiplicación y división. Y ya después te iban tirando programas más complicados y más complicados, y te iban pidiendo más reportes. Entonces ahí es donde vas como desarrollando como esa lógica. Pero, pero sí, digamos, es porque lo que te van a ir dejando en los cursos. Leer documentación, te soy sincero, el blog del ingeniero Navarro que mostré hace poco, recomendadísimo esa cosa como ayuda. Y pues aparte de eso, realmente lo que los auxiliares van dando en los cursos o lo que los auxiliares van dando en los cursos realmente, porque en las clases magistrales casi nunca vas a tener un ingeniero que te enseñe código. Hay algunas excepciones, pero en sí lo que los auxiliares van dando ayuda realmente un montón, porque de vez en cuando te dan más de algún ejemplo y en base a ese ejemplo pues ya vos construís algo.
¿Será que no podrías pasar el link? Es que fíjate que yo busqué el blog y no lo encontré. Y no sé Mm, si copié mal algo o tal vez no está bien el URL. No hay problema ahorita. Yo lo tengo, si quieren lo paso el link de una vez. Ah, Por mí, no hay problema. No sé si es ahí, este. si se los puedo pasar, si no, ajá, cabal, navarro.io, y ahí el ingeniero tiene tutoriales de sobra. Por ejemplo, si van a trabajar con Play, el de Play es ese, digamos, pero hay de Java, hay de JSON, que es JavaScript. Digamos, siento yo que ahí es donde encuentran un poco más de guía, porque realmente en internet realmente, o sea, uno puede encontrar tutoriales y demás, pero para las cosas que le van dejando a uno en los cursos, a veces es difícil encontrar algo que maneje algo similar. Ahora bien, digamos, la generación de reportes, o bueno, es hacer un editor de texto, realmente eso ya cada quien lo va haciendo, y hay cosas que lo mejor es irlas googleando por separado. Es lo mejor realmente. Por ejemplo, funciones de copiar, pegar, buscar y reemplazar, generar la generación de reportes, pues ya es creatividad de cada quien o lo que les van diciendo. Cómo hacer un debugger. El debugger es pura creatividad. El debugger es de pensarla y depende en qué lenguaje te lo dejen, creo yo, pero también se puede hacer un debugger. Las funciones de abrir y de manejar archivos se googlean, eso realmente se encuentra. Pero sí, o sea, yo lo que les digo son cosas que se van formando con el tiempo, o sea, de un día para otro no sale, compi no sale de un día para otro. Hasta este punto en la carrera probablemente todo le va a salir de un día para otro, pero de compi para arriba no. Entonces, si les puedo dejar algo, es que no dejen las cosas a última hora. Por experiencia no sale. Cabal, ahí Chajón les está diciendo recuerdos. Se sufrió esa compi. Pero bueno, creo que eso sería todo. Si no hay más dudas, o si alguien tiene algo más que preguntar, pues con gusto. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, Ahí estaría. Eso sería todo, compañeros. Gracias por asistir y también gracias, Carlos, ahí por apoyarnos con el tema y darnos un buen ejemplo sobre cómo es que se pueden aplicar dale. esas herramientas, ¿verdad? Sí. Entonces, Dale, no, ya no, se pueden retirar, compañeros. Gracias, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde.